capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Amén. Bien, dice Isaías 7, 14. Como lo tenga, díganme amén para saber. Amén. Dice, por tanto, ¿cómo dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Padre, le damos gracias por esta palabra. Le pedimos, Señor, que sea de bendición para los que estamos aquí y para los que la van a escuchar en otras naciones, sea de bendición también para ellos, Señor. Desde ya le pedimos, Señor, que respalde su santa palabra y que todo sea para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, se lo suplicamos, se lo intercedemos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bien, el tema de esta tarde es: y dará a luz un hijo. ¿Qué le pareciera a usted que un profeta del Señor, 760 años antes de que ese hijo nazca, profetice que usted va a tener un hijo? 760 años después, al futuro. El profeta Isaías, usado por el Espíritu Santo, 760 años antes de que Jesús naciera, profetizó que una virgen iba a dar a luz un hijo. 700, ¿cuántos? 760 años a futuro. Por eso es que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce nuestro futuro. Amén. El Señor conoce los tiempos de cada uno de nosotros. A Él no se le escapa nada, porque Él es eterno. Y como Dios es eterno, conoce todo lo que es la eternidad y todo lo que va a suceder. Por eso nuestro hermano profeta Isaías, 760 años antes, profetizó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muy bien, vamos a Lucas capítulo 1 para ver el cumplimiento de esta profecía. Esta fue una profecía que fue dada. Lucas 1:26. Y el doctor Lucas, un hombre culto, un hombre preparado, se dio a la tarea de investigar todo lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ver si esta profecía se cumplía. O sea que siempre una profecía se espera que se cumpla. Amén. La regla es, toda palabra que viene de Dios tiene cumplimiento. Amén. Amén. Y dice Lucas 1:26: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Nos vamos a ir por partes. Dice que al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a dar una noticia a una mujer sin marido. ¿Cómo va a poder una mujer sin marido concebir un hijo? No tiene lógica. Para que una mujer conciba un hijo necesita un hombre, y ella iba a ser embarazada, engendrado el hijo por medio del poder del Espíritu Santo. Ron Wyatt, un amigo mío del profeta Henry Gruber, que ya murió Henry Gruber y ya murió el Ron Wyatt, hace muchos años que tuvimos un congreso aquí en el sur de Iowa, viviendo nosotros en California. Yo vine a ese congreso y él nos comentó que su amigo Ron Wyatt le había platicado directamente de tú a tú a Henry Gruber que él tuvo el privilegio de encontrar el arca del pacto, y el arca del pacto y todos los utensilios del templo están bajo el monte Gólgota, donde Cristo murió, donde fue puesta la cruz, y cuando hubo el terremoto que se movieron las piedras, la sangre de Jesús cayó exactamente arriba del propiciatorio del arca del pacto. Si no, no hay redención de pecados, y el arca está ahí. Ellos y sus hijos, Ron Wyatt, hicieron muchas excursiones dentro de esas cuevas y llegaron a donde estaba el arca, pero el arca y los utensilios están custodiados por los ángeles. Él quiso sacar el arca y un ángel le dijo: si la sacas, te mato. Va a salir al tiempo que tiene que salir. Y todos los utensilios del templo, para cuando construyan el tercer templo,
Todos los utensilios del templo de Salomón están ahí en esa cueva, están ahí bajo ese monte, el monte Gólgota. Es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante. Algún día se los voy a enseñar, se los voy a predicar. Es un tema muy profundo. Y este hombre, usado por Dios y guiado por las Escrituras, encontró el paso del pueblo del Señor por el Mar Rojo, y bucearon, entraron en ese lugar, encontró las ruedas, encontró una serie de evidencias, y 3 cosas grandes encontró él. Encontró los utensilios del templo, encontró el paso del Mar Rojo, y encontró donde está el arca de Noé. Es un hombre que pasó a la historia, que no siendo arqueólogo descubrió grandes cosas. Pero bueno, paréntesis, volvamos al cumplimiento de la profecía de Isaías. 760 años antes del nacimiento de nuestro Salvador y Rey Jesucristo, fue profetizado que él nacería. Y aquí vemos que el ángel Gabriel fue enviado al 6º mes por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Cómo le dijo? Salve, muy favorecida. Este salve, muy favorecida, es un saludo angelical. ¿Es un saludo qué? Angelical. Salve, muy favorecida. No es común que uno llegue y diga salve, muy favorecido o muy favorecida. Pues este ángel llegó con un saludo nuevo que María nunca en su vida había escuchado, porque es un saludo y un lenguaje angelical. El día que se manifieste algún ángel a usted y le hable, usted va a estar recibiendo un lenguaje angelical que nunca en la vida hemos escuchado. Ella era la primera vez que escuchaba hablar un ángel. Salve, muy favorecida. Y le dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea que María es una mujer muy especial, porque fue escogida como vaso para que naciera nuestro Redentor. Ese es un privilegio que ¿qué mujer no quisiera eso? ¿Verdad? Si el hecho de ver siendo escogida de entre todas las de su época para este evento tan poderoso. Y dice el 29: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella se asustó, dijo: ¿y qué saludo es este? Porque nunca había oído un saludo así. Yo tengo amigos, tengo conocidos que han tenido el privilegio de visualmente han visto ángeles. Yo no los he visto, solo en sueño, pero físicamente no. Pero tengo amigos que sí, hermanas que sí han tenido una experiencia sobrenatural, y son cosas sobrenaturales que es cuando Dios abre el ojo espiritual. Y es algo muy glorioso. Hay el caso de un pastor que no creía en esto de los ángeles, y en una ocasión él estaba en su iglesia predicando, cuando de pronto aparece un ángel gigante tocando con sus alas el techo, y él se quedó mudo, porque él no creía y ahí estaba uno. Y cuando lo vio quedó mudo, porque no sabía cómo entender lo que él no entendía, y lo entendió cuando lo vio. Entonces aquí menciona el 29, dice, y el 30: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado qué? Gracia. Has hallado gracia. Tuvo que haber sido una mujer muy especial para que hallara gracia delante de Dios y para que se le concediera este enorme privilegio. O sea que era una mujer con gracia de Dios. Ya creo que en una ocasión predicamos eso sobre la gracia aquí en la iglesia. Y dice el 31: y ahora recibirás en tu vientre, y ahora ¿qué? Concebirás en tu vientre, y ahora concebirás en tu vientre. Dicen los expertos, los ginecólogos expertos, que cuando es la unión del óvulo de la mujer con el esperma del hombre, cuando hay esa unión, es una pequeña explosión atómica dentro de la mujer, porque se formó una nueva vida. Entró una nueva vida en ese vientre. O sea que ese vientre fue bendecido. Sí, señor. Entonces aquí viene el ángel y le revela a nuestra hermana María y le dice, entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. De una vez le dieron el nombre, para que no anduviera batallando qué nombre ponerle. Ya venía la indicación precisa cómo tenía que llamarse el niño. La palabra correcta para nosotros en español es Jesús, pero el nombre correcto de Jesús en hebreo es Yeshua. No más que la iglesia tradicional nos ha evitado que nosotros manejemos el nombre correcto en hebreo, porque Jesús no es romano, Jesús es hebreo, es judío. Pero la iglesia tradicional se ha encargado de alejarnos lo más posible del lenguaje hebreo, de las costumbres hebreas, para que nosotros adoptemos las costumbres romanas. Pero Jesús no es romano, ni Jesús es güero, ni de ojos azules. Dice la Biblia en Isaías que no era de hermoso parecer. Entonces nos lo han pintado totalmente diferente. O sea, esa es la verdad, ¿verdad? Y ya cuando uno viene al Evangelio, vienes a la palabra, empiezas a darte cuenta de todas estas cosas. Y menciona y dice el 32, este será grande. ¿Cómo será? Grande. Será grande. Ya le empezó a describir cómo iba a ver el hijo que ella iba a tener. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo será llamado? Hijo del Altísimo, o sea, Hijo del Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Imagínense qué privilegio. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque si usted no lo sabe, José y María vienen de la misma línea genética de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabía que en Etiopía todavía viven personas descendientes del rey Salomón? Y en ciertas partes del mundo todavía viven descendencia del rey David y son perseguidos porque los quieren matar. Ellos ocultan su identidad porque son gentes muy importantes. Tienen la sangre original del rey David y viven actualmente, pero nadie sabe dónde porque ellos no revelan su identidad, pero existen, porque la sangre existe. Porque cuando uno tiene hijos, uno muere, pero la sangre de ese hijo sigue viva y sigue en las generaciones futuras, porque es una bendición la trascendencia de los hijos por la sangre. Por eso es una bendición cuando Dios nos regala un hijo. Amén. Bien, muy bien, ayúdame. ¿Cuál voy? ¿Cuál? 30, ¿y qué voy? ¿La 32? Okay. Dice el 32, y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. En otras palabras le está diciendo el ángel, y será rey, porque va a heredar el trono de David. El hijo que vas a tener es un rey. A ver, que venga un ángel y le diga a usted, vas a tener un hijo y va a ser rey. ¿Cómo se sentiría usted? O vas a tener un hijo y va a ser presidente de tal país, porque los presidentes tienen mamá. Y ha sido una honra de parte de Dios que les ha regalado esa honra. Y dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿es favorecida María o no es favorecida? Es muy favorecida sobre todas las mujeres de la tierra, porque tuvo un rey para siempre, nuestro Rey Jesucristo, y Salvador de la humanidad. Lástima, la realidad es esta. La realidad es que el hombre ha cambiado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por el comercio. Usted no se imagina lo que significan estas fechas. Son billones y billones de dólares de la venta de cosas que ni siquiera nada que ver con el nacimiento de Jesús. Han hecho del nombre de Jesús un negocio. Pero allá que el Señor nos juzga, eso no nos toca a nosotros. ¿Ya? Nosotros reconocemos que nuestro Rey es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que María fue usada por el Padre para darnos a luz un hijo que es el que nos da salvación y vida eterna. Amén. Y dice la palabra aquí, dice el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tenía razón. ¿Y cómo voy a engendrar un hijo si no tengo marido? ¿Verdad? Y menciona el 35. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Para comprobar esto, lo que les decía de nuestro hermano que en paz descanse, Ron Wyatt, él tomó del propiciatorio de la Arca del Pacto
tomó una muestra de sangre, la llevó a analizar a un laboratorio de Israel. Era una sangre seca de años, de siglos, y cuando llevó esa muestra de sangre al laboratorio, los del laboratorio se rieron de él y dijeron: pero esta sangre está muerta, está seca. Dijo: no, yo voy a pagar el análisis, ustedes analícenla y díganme qué tiene esa sangre, para eso la traje. No les dijo él de quién era esa sangre ni de dónde la sacó en el laboratorio. Y cuando los laboratoristas pusieron esa sangre en la solución salina, esa sangre estaba viva, porque Jesús está vivo. Y cuando analizaron la sangre, tenía 23 cromosomas de una mujer y un solo cromosoma. Y dijeron: esto es imposible, porque toda la sangre tiene 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer, porque el hombre aporta la mitad de las características y la mujer aporta la mitad de las características en los hijos. Por eso en las generaciones hay hijos que se parecen al abuelo, al tatarabuelo, y salió con ojos azules. Pues en otras generaciones había uno en la descendencia que era de ojos azules, y esos ojos azules aparecieron ahorita aquí. Entonces, cuando analizaron esa sangre, se quedaron impactados. Dijeron: no puede ser que esta sangre esté viva, y nunca hemos visto un análisis de sangre que tenga 43 cromosomas y uno solo cromosoma. Nos tiene que decir usted de dónde sacó esta sangre. Y le dijo: pues esta sangre es de su Salvador, de ustedes y el mío, que es de nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre del Señor. Y dice aquí, ayúdenme, ¿cuál voy a ir, hermanos? 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya les di la explicación de que realmente el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo, por un solo cromosoma. Amén. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Será llamado qué? Hijo de Dios. De todos los nacimientos que han sucedido sobre la faz de la tierra, el más importante es este, hermano. Por eso cambió la historia, por eso los años iban en retroceso, y a partir del nacimiento del Señor Jesús empezó a contar a partir 1, 2, 3, como estamos contando ahorita. Tan importante es el nacimiento de Jesús que cambió el rumbo de la historia. Así de importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo, dice el 36: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo dice? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo dijo? Bien pudo haber dicho: no, búscate otra, yo no. Pero ella dijo: he aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Y menciona: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya enseguida vemos que María fue a visitar a su prima Isabel, y para ir a visitar a su prima Isabel, imagínense el amor de María, tuvo que caminar 150 kilómetros para ir a visitar a Isabel. Y allá se quedó con ella 3 meses. Se quedó con su prima hermana 3 meses. Y dice la palabra que cuando ella llegó a la presencia de su prima, el vientre de su prima, el niño brincó de gozo por saber que la hija del Señor que iba a concebir a Jesús estaba ahí de visita. O sea que el hecho de hacer una visita es muy grande, hermanos. Por eso es muy importante cuando uno visita a un familiar, cuando uno invierte tiempo en la familia. Ahora que tenemos vehículos, ni así vamos. María fue a pie 150 kilómetros. 150 kilómetros a visitar a su prima hermana, porque se enteró por el ángel que ya era el 6º mes que tenía de embarazo, y su prima hermana era estéril. Y además fue porque el sacerdote Zacarías tenía acceso a los rollos originales, y ella de seguro fue a investigar a ver si era cierta esa profecía que decía el rollo del profeta Isaías, que una mujer iba a concebir un hijo. O sea que ella fue a ver en el rollo original a ver si era cierto que era ella. En otras palabras, una mujer inteligente. Amén, mis amados. Muy bien. Entonces,
Nos vamos a regresar a Isaías. Vamos a regresar a Isaías para comprobar la profecía de Isaías 9. Y ya después regresamos otra vez a Lucas. Isaías 9:1. Hasta aquí ya miramos el cumplimiento parte del cumplimiento de la profecía de Isaías. Y menciona el 9:1 de Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién andaba en tinieblas? Todos andábamos en tinieblas, porque Cristo es la luz. El tiempo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Esa luz resplandeció sobre nosotros, hermano, porque andábamos en tinieblas, andábamos sin luz en el mundo, sin esperanza y sin nada, y conocimos al Señor Jesús, y Él con su poder santo y divino nos trajo a su luz admirable y nos rescató. Eso es glorioso, eso es grande, es una profecía cumplida. Esta profecía de Isaías 9:2 es cumplida en cada uno de nosotros, hermanos. A pesar de los siglos y los años que han pasado, cada persona que se convierte al Señor, esta profecía se cumple en él. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo. ¿A cuántos les quebrantó su pesado yugo el Señor? Se refiere al yugo de pecado, porque estábamos unidos al yugo del mundo por el pecado. Vino Jesús, quebró ese yugo y nos hizo libres, y nos unió al yugo de Él. Ya no somos esclavos del pecado, ahora servimos a Él. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Amén. Y menciona y dice: porque quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido. ¿Nació el niño? Sí. ¿Se cumplió la profecía esta 760 años antes que naciera? Sí. Nosotros somos testigos que la historia nos ha dicho y la palabra nos dice que sí nació. Amén. Y dice: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Ahora vayamos otra vez a Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 2. A Lucas. Vamos a Lucas otra vez, Lucas 2. Lucas capítulo 2, verso 1. Y menciona y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Fíjese cómo Dios mueve todo a su favor. En aquel tiempo César Augusto era el emperador romano, que gobernó desde el 30 antes de Jesucristo al 14 después de Cristo. Y por alguna razón al emperador se le ocurrió que había que censar a todos los pueblos que estaban bajo el dominio de Roma. Y entre esos pueblos estaba Belén. ¿Ya? Y nuestra hermana María y nuestro hermano José vivían en Galilea, y de ahí tenían que ir a Judea. Tenían que viajar 163 kilómetros a pie. Oiga eso, 163 kilómetros a pie, y con lo único que contaban era con un burro, para ir a empadronarse.
Y exactamente iba a coincidir este empadronamiento, este registro para Roma. Quería saber cuántos habitantes tenía en su dominio para cobrarles impuestos. Para eso son los censos. Los censos son para que el gobierno sepa cuánto va a recabar de impuestos durante esos 10 años cuando hacen el censo. Por eso los censos son cada 10 años, porque ya en 10 años aumentó la población. Pero ellos ya tienen una estadística, bueno, son tantos, pagan tanto, vamos a recibir tanto, y en base a esto vamos a gastar tanto, ¿verdad? Es como se hacen los presupuestos de los países. Entonces, resulta que el emperador César Augusto se le ocurre hacer un censo y tiene que ir José con María al censo. Y fíjense lo que dice aquí en el 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. La regla era que tú tenías que ir a empadronarte a su ciudad. Digamos que el país de Guatemala dijera: vamos a hacer un censo y todos los que están en el extranjero tienen que venir a registrarse al pueblo donde nacieron. Todos ustedes tienen que ir al pueblo donde nacieron. Eso le pasó a José y a María, pero era plan de Dios. El plan de Dios era que José y María fueran a Belén, porque en Belén decía la palabra que iban a ser el Salvador del mundo. Un pequeño pueblito que nadie en el mapa aparecía. En ese pueblito estaba designado que Jesús tenía que nacer, porque si no es por este censo, José no va. ¿Tú crees que iba a exponer a una mujer a punto de dar a luz y en un burro ir 163 kilómetros? ¿Usted iría como hombre con su mujer a punto de dar a luz 163 kilómetros y en un burro? ¿Usted iría 9 días de camino? Pues María, embarazada, a punto de dar a luz, 9 días en el desierto, nomás podía ir a registrarse allá. No era por registrarse, era porque allá tenía que nacer Jesús. Jesús tenía que nacer allá. Y usó al emperador romano para que se le ocurriera la tremenda idea de ordenar a todos que fueran a cada quien a su ciudad para empadronarse. Y José tuvo que ir a empadronarse a aquel lugar de origen donde ellos son, para que ahí naciera Jesús. Amén, hermanos. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, 163 kilómetros. ¿Cuántos? Y ahora nosotros, la tienda está a 2 cuadras y no queremos ir caminando. ¿Verdad? Que no queremos ir caminando. No, en el carro. Y si no nos dan raite, no vamos. Ahora que venga el Señor y te diga: te la vas a echar caminando 163 kilómetros. No, ¿cuándo? Ya. A la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Cómo se llamaba? Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que entrando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento. Cuando llegaron a Belén, se le revienta la fuente a María. Y cuando la fuente se revienta, ya no hay nada, ya no hay paso atrás. O nace el hijo o nace, porque ya le llegó la hora de nacer. Amén. Entonces entró en estado de parto María, llegando a Belén. Y menciona y dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Y menciona el 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí hay un punto muy importante. Roma estableció en el día más pagano de los romanos, ellos escogieron el día más pagano de todos los paganos días de Roma, que es el 25 de diciembre, y lo tomaron para decir que Jesús nació un 25 de diciembre. Es una vil mentira. Jesús no nació un 25 de diciembre. No han podido encontrar la fecha exacta cuando nació. Algunos creen que en marzo, abril, otros creen que en otros meses, pero ningún historiador, ningún estudioso ha podido determinar. Con las pistas que la Biblia da, dice que había pastores cuidando sus rebaños. En diciembre no hay pastores cuidando rebaño. Se congelarían las ovejas junto con los pastores. Pero Roma, como es a partir del concilio de Nicea,
del 325, Roma con su emperador estableció, porque había muchos seguidores de Jesús. Después de 300 años de que Jesús había existido, había miles y miles de seguidores de los apóstoles. Ellos dijeron: esta gente tenemos que jalarla para nuestra iglesia. Y ellos establecieron que el día 25 de diciembre era el nacimiento de Jesús. Vil mentira. Jesús no nació ningún 25 de diciembre, para que usted no se deje engañar. Amén. Todo esto que se hace es un sistema comercial a nivel mundial para sacarle el dinero a la gente fácilmente. El día que usted quiera hacer un regalo, lo puede hacer el día que usted guste. No se atenga a estas fechas. Estas fechas son para explotar el dinero. Pero cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y menciona y dice, había el 2:8, había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿Quién se les presentó a los pastores? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los primeritos que recibieron la noticia de que había nacido el Salvador del mundo fueron los pastores, los que cuidaban las ovejas en el campo. Y menciona y dice: esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo he meditado sobre este pasaje, mis hermanos. Yo estaba en los Estados Unidos cuando nació mi primer hijo, y yo no quise perderme el acto y el momento de que Dios me iba a hacer papá. Yo me fui de los Estados Unidos a estar con mi Leti. Estuve ahí con ella, ahí yo dormía abajo de su cama. En ese tiempo estaban dando los documentos en 1985. Yo tuviera documentos desde el 85, y por irme a ver nacer mi primer hijo, perdí los documentos, las famosas cartas de agricultores para arreglar. Preferí estar en ese momento al lado de mi esposa y de mi hijo, y yo disfruté el nacimiento de mi primer hijo. Es un momento para uno de hombre muy especial, porque pasas de ser una persona sin hijos a tener la bendición de tener un hijo. Y yo me gocé, no me he lamentado. Eso me costó a mí 25 años de andar de ilegal, por andarme yendo a estar ahí al nacimiento de mi hijo. Pero como hombre es una satisfacción, porque estuve ahí al lado de mi esposa y miré cuando mi hijo nació. Y eso no se compra con dinero. Se paga con muchos años de ser ilegal, pero ya lo pagué. Bien, ayúdame, ¿cuál voy? ¿En el 12? 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense qué sorpresa sería para estos pastores, cuidadores de ovejas. Por ejemplo, en los años de Jesús, a un pastor cuidador de ovejas se le consideraba una gente nada importante. Era un pastor de ovejas, porque un pastor de ovejas siempre huele a ovejas, aunque se bañe. Yo he conocido pastores de ovejas de rebaño. Yo he tenido ovejas físicas, y cuando la oveja produce un aceite, que ese aceite mantiene limpio su pelaje, su lana, y sin ese aceite se llena de bichos y se llena de plagas. Y Dios en su infinita sabiduría hace que produzca un aceite, pero ese aceite huele feo. Y cuando llueve, esas ovejas apestan, hermano. O sea que cuando llueve y se moja la lana con el aceite, es una pestilencia. Por eso, por ejemplo, esa gabardina que traigo es de 100% lana de oveja italiana. Y esa, el día que se le mojó, no, apesta, pero feo. Porque usted sabía que la lana es uno de las fibras más finas, que cuando está haciendo frío le da calor, y cuando está haciendo calor le da frío a usted, porque la lana respira.
Por eso un abrigo de lana o un traje de lana es carísimo por esas características. Pero bueno, entonces estos pastores recibieron el mensaje de los ángeles y miraron una multitud de ángeles dando gloria a Dios. Siendo tan humildes, miraron ángeles. O sea que la humildad nos hace mirar ángeles, ¿verdad? Y dice el 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, el cielo, y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Imagínense que no las iba a guardar si ya le habían adelantado que su hijo era un rey y que iba a ser un rey eterno y que su hijo iba a reinar por la eternidad. Entonces María, cada cosa que oía relacionada a su hijo, la guardaba y la guardaba y la guardaba, porque le fue avisado. ¿Amén? Y menciona el 20: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como le había dicho. Amén. Bien. Déjenme ver si traigo algún otro pasaje. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo es que José, con su mujer embarazada, para acatar una orden del Imperio Romano, tuvo que viajar 163 kilómetros en un burro con su esposa a punto de dar a luz. Esto nos lleva a la conclusión de que el propósito de Dios en nuestras vidas siempre se va a cumplir. Y siempre Dios va a mover lo necesario para que lo que nos dijo se cumpla. La única condición es que nosotros creamos. Porque José estuvo a punto de abandonar a María. En el libro de Mateo menciona que discretamente José quería desaparecerse y dejar embarazada a María. Y vino el ángel y dijo: no, porque el santo ser que ha de nacer es engendrado por el Espíritu Santo. Recíbela como esposa. Porque en aquellos años, si José deja a María y se va José y la deja sola, a María, cuando se den cuenta que está embarazada y que no tiene marido, le iban a matar a pedradas. Por eso fue necesario que viniera el ángel a hablar con José y decirle que no se fuera, para evitar que María muriera y el niño muriera. Porque la perfecta sabiduría de Dios es perfecta. Amén. Y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amén. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial, que nos regaló a nuestro Rey y Salvador Jesucristo para salvación y perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Bien, póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias al Señor. Señor, le damos gracias por el nacimiento de nuestro Rey Jesucristo. Gracias le damos, Señor, por haber tenido misericordia en nosotros, alcanzarnos con su santo evangelio, traernos a su luz admirable. Gracias, Señor, por limpiar nuestras faltas y pecados. Gracias por tener cuidado de cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, por esta palabra, que esperamos sea de bendición. Y permítanos, Señor, servirle todos los días de nuestra vida, adorarle, glorificarle y poder, Señor, servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Le pedimos, Señor, que nos lleve a cada uno de nuestros hogares y que todo sea para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos a mis hermanos. Estamos despedidos.